Historia política. Su carrera política inició siendo concejal de Guacarí, municipio del Valle del Cauca. También fue alcaldesa entre 1992 y 1994. Este cargo le mereció el reconocimiento como mejor alcaldesa del país. Fue secretaria de Salud del Valle del Cauca bajo el gobierno de Germán Villegas entre 1995 y 1997, y en su gestión se entregó el primer carnet del CISBEN. Era secretaria de Salud del departamento del Valle del Cauca y sin conocernos nos dio la mano. Ella es la mujer que se conoce todo el departamento y todo el municipio de Cali, porque lo ha recorrido, sus barrios, sus comunas. Por ella fue que yo tengo mis cositas, tengo mis cosas y mis hijas están estudiando, es por ella. En el 2000 postuló su nombre como candidata a la gobernación del Valle del Cauca. Este es el punto de partida y despegue definitivo de Dilian Francisca Toro en la política, marcando además el reconocimiento que tiene en el Valle del Cauca. En este debate electoral resultó electo el doctor Germán Villegas, pero contra todos los pronósticos, Dilian Francisca Toro obtuvo más de 300.000 votos que la posicionan como una dirigente de talla nacional. En 2002, Toro obtiene 71.721 votos para el Senado de la República. Siendo elegida por el Partido Liberal, formó parte de los liberales que apoyaron al presidente Álvaro Uribe en su proyecto de reelección. Y en el año 2006 se decide, en una decisión que a mi juicio fue equivocada por parte de la dirigencia del Partido Liberal, se decide sancionar a algunos de sus dirigentes porque decidieron respaldar el proyecto de reelección del presidente Álvaro Uribe. Y de allí entonces esos dirigentes toman la decisión de irse hacia otros partidos. Dilian Francisca, con otro grupo importante de congresistas, decide formar lo que es el partido de la U. El partido presenta sus listas en el año 2006 y se obtiene un resultado que ya todos conocen, importantísimo. Simultáneamente, Dilian, con todo el entusiasmo que la caracteriza, forma los cuadros del partido de la U en el departamento del Valle. El 20 de julio de 2006, en el marco de la instalación del nuevo Congreso de la República, fue elegida como presidenta del Senado por amplia mayoría. Ocupó este cargo hasta julio de 2007. Señor Cardenal Pedro Rubiano Sáenz. Aprendamos a valorar las personas que elegimos y que llegan a un Senado, a una Cámara, a propiciar espacios y a defender leyes como lo ha hecho ella, la ley antitabaco. Con Dilian se logró sacar esa ley al final, eso por allá en el año 2008-2009. Es una ley de la República que nos pone a nosotros como colombianos muy al nivel de las legislaciones más avanzadas en la prevención y en el consumo de tabaco. Esa es una ley que los colombianos tenemos que reconocerle a ella porque fue un esfuerzo muy grande de su parte para poder convertirla en ley de la República. La doctora Dilian es una gran líder y creo que la mejor del Valle del Cauca, porque ella siempre se ha preocupado por mejorar la calidad de vida de los colombianos, especialmente los de los vallecaucanos. Dilian hizo un trabajo muy hermoso en el Senado, como las leyes que presentó, los proyectos de leyes que presentó, como las leyes que aprobó, como la de salud, la violencia contra la mujer, la equidad de la mujer, la maternidad de la mujer, y todo en base como defendiendo el género femenino. Teníamos una gran representante en el Senado. Las reformas de la Ley 100 hasta terminar en la 1438 del año 2011 ha sido ella la que ha estado al frente, tratando básicamente de aportar en el mejoramiento de esas leyes para beneficio de los colombianos. Hemos coincidido por las necesidades que hemos identificado sobre la posibilidad de transformar una realidad
de la mano de la senadora, de la doctora Dilian Francisca Toro, indudablemente hemos encontrado una capacidad de gestión, una respuesta inmediata a las necesidades de oportunidades de nuestras comunidades. Son muchísimas las obras de inversión social que se han hecho con ella acá, es muchísima gente la que queremos a la doctora Dilian Francisca Toro y que la queremos muy pronto con todos y cada uno de nosotros para que sigamos por ese sendero que tanto nos encanta y es el trabajo social con las comunidades. Este país está necesitado de líderes como la doctora Dilian Francisca Toro, que trabajan por una... Su vida familiar. Dilian Francisca Toro Torres es médica cirujana de la Universidad Libre, especialista en medicina interna y reumatología de la Universidad Federal de Río de Janeiro y en administración en salud de la Universidad del Valle. En 1998 fue docente en la Universidad Santiago de Cali. Era muy dedicada al estudio y con la idea siempre, ella nunca política, no, en la idea de ser médica, yo sí, desde pequeñita. Y le encantaba pues su medicina. Cuando fue alcaldesa se iba a trabajar allá a Cali, al consultorio, y se iba a las 5 de la tarde a Cali a ver los pacientes, y esa platica que no daba allá se la daba aquí a la gente. Ella era así. Ella que veía a la gente, la acostaba en la cama de ella. Ella no tenía ningún problema de venir, venga, le examino, y las acostaba en la cama. Lo que tuvieran, eso. Nosotros teníamos una habitación con camas gemelas y ella fácilmente acostaba para atender a la gente en nuestra habitación, pero sí, a mí sí me daba susto que me pegaran varicela y todas estas enfermedades contagiosas, pero no, la verdad que nunca se nos pegó nada, por decir algo, y ella siempre decía, no, eso no pasa nada, no pasa nada, y mi mamá les daba el jugo, ella los atendía, mi papá de pronto si no tenían dinero para comprar la medicina, entonces él les daba para que fueran a comprar la medicina, y esa fue realmente nuestra vida y ha sido nuestra vida de apoyo y de servicio social, y más en Dilian Francisca. No hay palabras como para expresar la forma de ser de mi hermana, no hay palabras que pueda expresar. Tenía horarios y me acostumbró muy mal la gente, pues, porque ella todo el mundo lo entraba aquí a la casa, y aquí era la puerta abierta. Ella ni para almorzar, ni casi ni para bañarse, porque hasta el baño entraban las personas porque no tenía tiempo de atender tanta gente. Aparte de que es muy inteligentísima, desde pequeña siempre muy dada al público, de un corazón que no cae en su cuerpo. Cuando venía aquí en vacaciones, iban a cuestión política, que a arreglar calles, yo no sé, fue bochinches de reuniones, entonces él se la llevaba a ella, entonces la fue involucrando. Claro que mi papá era político, yo era político, y entonces al fin la convencimos de que fuera alcaldesa y que podía trabajar su medicina, no tenía problema. Los médicos, reumatólogos de este país, muy amigos de ella, siendo pues ella reumatóloga y médica internista, le decían que que era una pérdida para la medicina, que ella se retirara de la medicina para ser parte pues de la política del Valle y de este país. Ella decía que no, que con la política podía ayudar a muchísima más gente que siendo médica solamente. Y realmente la convencieron, pues, y vino y aquí ganó la alcaldía. Entonces ya le fue gustando. Yo nunca fui amiga de la política, porque yo sí,
uno poco a poco ha ido viendo que es una cosa muy malagradecida. Nosotros no entendemos cómo ni en qué momento nos estamos viendo en esta situación tan absurda y tan dolorosa. Ven surgir una mujer y tratan de apabullarla. Y eso es lo que han hecho con mi hija. Todo lo bueno que se hace en un momento, con el tiempo muchas personas lo olvidan. Ella no merece eso, no lo merece. La mujer hay que respetarla, hay que quererla y ayudarla a surgir. Las mujeres son muy inteligentes. La verdad, muchas veces hablamos, Dilian y yo, del tema y no tenemos idea. O sea, es una cosa tan absurda, socia de una sociedad donde se compró todo legalmente, con certificados, sin anotaciones, y no entendemos el por qué Dilian está privada de libertad en todo este tiempo. Yo sé, como madre, que mi hija es inocente de todo. Eso lo sé yo. La justicia aquí se acabó. Aquí ya no hay justicia. Pues yo pienso que no funciona como debe ser. Eso lo pienso. Porque si fuera que funcionaran como debe ser, no estaría ella donde está y tanto tiempo, porque si no hay pruebas, ella no le han, entonces no hay ninguna prueba, entonces ¿cómo es posible que ella todavía la tengan ahí sin definirle nada? Mire usted cuántos sinvergüenzas que roban el erario público. Nada les pasa y salen millonarios. Yo la veo bien, sí, porque yo sé que ella sale de su problema y ella no se va a ir a sentar por ahí a llorar ni no. A ella la veo brillante en estos días cuando salga. La voy a ver brillar como el oro, porque se lo merece y porque ella es muy desinteresada. Ella le gusta ayudar mucho a la gente, no le importa que quede sin comida, ella baje a otro. Es una persona fortaleza, con una fortaleza única, pero con un corazón inmenso. O sea, cumple las dos funciones, muévase de corazón y hombre de fortaleza. Yo sé que va a salir libre y sin problemas. El gusto de todo Dios, el que sabe todo lo que está sufriendo ella y sufriendo nosotros, por una injusticia que no se merece. Yo creo que demostrar la inocencia es más difícil que cuando uno es culpable. Va a salir bien, nosotros tenemos toda la confianza, creemos y tenemos la certeza que Dilian es completamente inocente y es más, lo es. Dolor, todo lo que usted quiere imaginarse, todo. Sobre todo es saber que uno su hija es inocente y que estén como está ella ahora. Eso es lo más doloroso para todos nosotros. Siento dolor. El crédito bancario. Yo entro a Bancolombia en el año 1996, me desempeño como subdirector de control financiero, luego como analista de crédito, luego me trasladaron como gerente a la agencia de Roldanillo, allá estuve 4 años y a finales del año 2003 me trasladaron para UGA como gerente de la sucursal de UGA.
Ahí estuve hasta el año 2007, más o menos, 2006, como gerente de la sucursal. Me trasladaron para Cali. En ese periodo, pues obviamente conocí a Julio César Caicedo, que era el representante legal y gerente de Agropecuaria Ceiba Verde. Era un cliente de la oficina que ya estaba vinculado al banco cuando llegué y ya tenía cupo de crédito y era un excelente cliente, incluso era cliente gerenciado de la oficina. La función como gerente de la oficina era pues, ayudarle al cliente en todos sus negocios y en todos sus créditos y necesidades financieras que necesitaran. Y obviamente, Agropecuaria Ceiba Verde era un cliente que utilizaba operaciones de crédito, tanto para compra de fincas como para, casi siempre era compras de fincas, tanto en remate o compra directa. Y nosotros lo acompañábamos en todos esos procesos financieros que el cliente necesitaba. El primer filtro que se hace siempre es, cuando se vincula a un cliente, es analizar pues todas las listas de control para que el cliente sea un cliente sin problemas en su trayectoria, y luego cuando ya pasa todos esos filtros de SARLAF y todo ese tema de control de riesgos, ya se entra en un análisis financiero del cliente para ver su capacidad de pago. Entonces ya depende mucho del análisis de los estados financieros, de la idoneidad del cliente en su labor diaria, de las garantías propuestas y la trayectoria que tengan pues en la actividad económica. Eso lo hace un estudio de crédito que se hace en el área de crédito del banco y se le otorgan los cupos de crédito a los clientes de acorde a eso. Para el caso de Agropecuaria Ceiba Verde, como era un cliente gerenciado de la oficina, cada año se le hace un estudio de crédito al cliente de acuerdo a las necesidades que él tenga en ese periodo. Agropecuaria Ceiba Verde, cuando llegué a la oficina, ya era un cliente que estaba vinculado a la sucursal. Él ya tenía experiencia crediticia en créditos por lo regular de sostenimiento de caña y de compra de fincas, que era principalmente para lo que utilizaba el cupo de crédito. En Bancolombia, el área de crédito hace un estudio que se llama límite máximo de endeudamiento. Entonces se le aprueba al cliente una especie de cupo de crédito para que él lo pueda utilizar durante un año en las necesidades que él tenga. Una utilización del cupo de crédito o del límite máximo de endeudamiento es un crédito y se hace por un monto hasta el valor aprobado, y eso es lo que ocurría con Agropecuaria Ceiba Verde. Por lo regular ellos necesitaban créditos para compra de fincas. Cuando era por remate, nosotros le colaborábamos con la garantía bancaria, que era un documento necesario pues, para participar en la licitación de la compra o en el remate, y cuando era una compra directa, pues ya uno hacía el crédito de compra de finca. Y se analizaban las garantías y se hacían los desembolsos con las garantías ya constituidas y todo ese tema. Por lo regular, cuando un cliente compra una finca, siempre ofrece en garantía el bien que va a comprar. Entonces es muy común que se haga esa operación de esa manera. Con Agropecuaria Ceiba Verde puntualmente se hicieron más o menos unas 3 operaciones de crédito durante el tiempo que yo estuve en la sucursal. Se hizo una operación me acuerdo que era para un remate de una finca, se hizo 2 operaciones luego para compra de predios. En la operación puntual de esta entrevista, de cierta manera, se hizo una compra de una finca con la hipoteca misma de la finca que se iba a comprar. Yo me acuerdo que Julio Caicedo fue con un abogado, pues, al que yo conocía pues, porque era abogado bugueño y compañero de colegio de mi hermana, y fue exclusivamente para que le explicara al abogado de la parte vendedora cómo era el procedimiento bancario para hacer un crédito en donde la garantía, la finca que se iba a comprar era la garantía que se iba a ofrecer. Entonces se le explicó que obviamente se hacía un estudio de crédito, se hacía un estudio de títulos, se llevaban el banco mandaba a sus evaluadores para ver el predio, los abogados hacían el estudio de títulos, y una vez estuviera aprobada la operación, el cliente autorizaba que el desembolso se hiciera directamente al vendedor. En ese caso, pues para que la plata nunca pasara por la cuenta del cliente y hubiera una garantía de que el pago iba a ser directamente al vendedor. Entonces el abogado quedó tranquilo y quedó satisfecho con la explicación que le dimos en ese momento, y se siguió con la operación. Y entonces el área de crédito, el cliente ya tenía el cupo de crédito aprobado, el cliente trajo toda la documentación de la finca que iba a comprar, en este caso eran 2 fincas.
Los abogados hicieron los estudios de títulos, los evaluadores hicieron los avalúos, luego el abogado le dio el visto bueno a todos los documentos, a la hipoteca, al avalúo y autorizó el desembolso. Luego el cliente me trajo una carta de instrucciones para que se hiciera el desembolso directamente al vendedor y así se hizo. Y esa fue pues la operación que se hizo puntualmente con Agropecuaria Selva Verde en ese momento. Bueno, un estudio de títulos en el banco, por lo regular el abogado externo del banco le pide al cliente, ya en ese caso el abogado se entiende directamente con nuestro cliente, entonces el abogado le pide una serie de documentos para analizar la tradición del bien. Por lo regular se piden las escrituras de los últimos 20 años, el abogado hace su revisión de que todo esté en orden, de que no tengan pues ningún vicio los bienes o de que tengan algún problema en lista Clinton y en todo el tema de SARLAF. Y una vez se pase ese filtro de que la tradición esté bien, de que no tenga ningún problema en listas de control, ya se hace la hipoteca, la minuta de hipoteca, y en ese caso se hacía minuta de hipoteca, minuta de traspaso y minuta de hipoteca en el mismo instante. Y una vez estuviera ya la hipoteca y el cliente trajera de la oficina de registro certificado de tradición con la hipoteca ya a favor del banco, se pasaba al área de crédito, el área de crédito le daba el visto bueno a la garantía, la grababa en el sistema y luego desembolsaba el crédito, a donde el cliente diera instrucciones de desembolsar, que me acuerdo que en ese caso era al mismo vendedor. En el tema puntual del avalúo, lo que se hace es que se pone en contacto al cliente con el evaluador oficial del banco para que visiten la finca pues, que se va a dar en garantía al banco. El evaluador obviamente es ajeno al contacto con el vendedor, solamente se entiende con el cliente, que es quien le va a pagar el avalúo. El evaluador hace ese estudio porque los bancos exigen que las garantías pues, cubran como mínimo el 130% del crédito que se va a otorgar. En este caso, como era una finca de caña, pues cumplía ampliamente el valor del crédito que se estaba pidiendo. El vendedor, que en este caso pues nunca tiene acceso no tiene contacto nunca con el evaluador, porque esto es un negocio pues entre el cliente y el evaluador del banco. El evaluador pues es una persona idónea, pues que está capacitada, que está aprobada por la lonja y que ha pasado pues todos los filtros también del banco y para hacer ese tipo de avalúos, y se lo presenta directamente al gerente. El gerente, pues, junto con los estudios de títulos que hace el abogado, lo pasa al área de crédito para que le dé el visto bueno y ya puedan hacer el desembolso del crédito. Ya luego le pasan al gerente la notificación de que la garantía pues, cumple con todos los requisitos, y luego ya el gerente pues, firma el desembolso a quien el cliente autorizó a recibir los dineros, porque en este caso era para la compra de una finca y por lo regular se hace que el pago se haga directamente al vendedor. Entonces se hace una carta de instrucciones donde dice cómo quiere que desembolsen el crédito y se le desembolsa al vendedor. Ahí es cuando ya entra el vendedor a tener algún contacto con uno pues, para entregarle el cheque o para que nos diga la cuenta donde le vamos a consignar el desembolso. El gerente tiene la responsabilidad de conocer al cliente, de hacer todos los controles de SARLAF, hacer todo el estudio financiero del cliente, que cumpla con todos los requisitos, de que sea una persona idónea, que sea una persona de bien. En este caso Agropecuaria Selva Verde era una empresa que cumplía con todos esos requisitos en su momento. Siempre me entendí con Julio César, que era el representante legal. Nosotros ya cuando el cliente nos propone una operación de crédito, mandamos a estudio de títulos al abogado. El abogado, pues, como es un abogado externo, el banco tiene autonomía para hacer todo ese estudio y para dictaminar si el bien es idóneo o no como garantía. Lo mismo el evaluador también hace su estudio por aparte, ahí la gerencia tampoco tiene ninguna injerencia y ellos le pasan al banco el avalúo de la propiedad. Lo que hace el gerente al final del ejercicio es desembolsar el crédito una vez toda la propiedad haya pasado los filtros de listas de control y todos los estudios que han hecho los abogados del banco. Si hay una mínima sospecha de que el bien tiene una mala tradición, de que los antiguos dueños han tenido algún problema o de que está fuera del marco de la ley, obviamente el banco niega esa garantía como idónea para el crédito. En el tema del desembolso del crédito, cuando se hace para comprar una finca y el crédito es para hacer el pago de la finca, por lo regular
el cliente manda una carta de instrucciones diciendo que el desembolso se lo haga directamente al vendedor. Por lo regular se hace un cheque de gerencia que va con cruce restrictivo y pago al primer beneficiario, o se hace directamente a la cuenta corriente del vendedor. Para el caso de Ceiba Verde me acuerdo que se hicieron unos cheques de gerencia. Entonces esos cheques de gerencia se emiten directamente al vendedor o al titular de la propiedad. No, en este caso en particular la garantía cumplió con todos los requisitos y por eso se pudo hacer el desembolso. En este caso puntual de los créditos de Agropecuaria Ceiba Verde estaban respaldados tanto con la firma de Julio y su hermano como con la hipoteca de los bienes que se daban en garantía en su momento, que el banco pedía en garantía para respaldar las obligaciones. Yo que me acuerdo, pues nunca Dilian Francisca Toro estuvo en mi oficina ni tuvimos relación comercial con ella. Bueno, la función de un gerente en un banco obviamente es analizar financieramente a todos sus clientes, que sean idóneos, que cumplan con todos los requisitos financieros, que cumplan con todos los requisitos del control de SARLAF y del lavado de activos. Por lo regular, obviamente, la responsabilidad siempre cae sobre el gerente en esos temas, entonces a uno le toca estar muy pendiente de los negocios que hagan los clientes y quiénes son los clientes que uno maneja en la sucursal. Obviamente con Agropecuaria Ceiba Verde nunca hubo ningún problema, pero era un cliente, al contrario, era un cliente muy bueno, era un cliente gerenciado a la oficina, era un cliente que ya estaba vinculado cuando había llegado a la oficina. Hicimos operaciones de crédito perfectas con ellos, nos fue muy bien, nunca tuvimos ningún problema, nunca hubo nada que uno tuviera que decir de este cliente, por lo tanto no, Agropecuaria Ceiba Verde era un buen cliente. El coronel en retiro Juan Carlos Meneses afirma que la ex senadora Dilian Francisca Toro en el 2002 se había reunido con el hermano de Víctor Patiño Fomeque en algún lugar del valle y que había recibido un sobre en esa reunión. En la investigación le preguntaron a Meneses quién podía corroborar el supuesto encuentro con Patiño. Y él dijo que todos están muertos y que solo quien fue su conductor para la época podría confirmarlo. El conductor de la policía. Yo trabajé 20 años, 6 meses en la policía. Entré en 1983 y salí en el 2004. El oficio mío en la policía es haber sido conductor en la policía. Trabajaba en vigilancia, trabajaba como conductor de comandos, en el puesto donde me ocuparan como conductor. Cuando trabajaba en vigilancia, pues uno siempre con el comandante, el comandante y un tripulante. Uno recorría las ciudades y estaba en sitios donde lo requerían a uno en problemas, como peleas, como borrachos. Entonces uno transportaba esas clases de personas, las llevaba al comando, bien sea porque es borrachera o bien sea porque habían cometido algún delito o algo, y los ponía a disposición de la autoridad competente. En un momento vi a la doctora Dilian en televisión, pero que yo la conozca personalmente no. Que yo conozca la finca donde dicen de que existió la reunión, tampoco la conozco. Que yo tenga conocimiento de un dinero que a ella le dieron, tampoco lo sé. Si no conozco a la doctora, mucho menos conozco la finca o conozco el dinero que le hayan dado a ella. O que tenga conocimiento de algún hecho punible. Esto se lo digo por mismos comentarios de la fiscalía o de personas que están en la investigación, que quieren saber qué conocimiento tengo yo. No tengo ningún conocimiento de eso. No sé para la fiscalía en qué momento ellos van a decir de que yo tuve conocimiento de ese hecho punible, que no tengo conocimiento. Yo quisiera que esta zozobra para mí se acabara, que terminara, que ya tuviera su fin, porque es que la verdad llevo unas 3 o 4 declaraciones diciendo siempre lo mismo, y según eso me voy a estar toda la vida diciendo siempre lo mismo, como diciendo no me creen, como diciendo usted tuvo algo que ver y yo no tengo nada que ver. Pues porque no terminan de una vez con algo que está sucediendo que yo no tengo conocimiento. Creo que es injusto para ella también,
porque se está culpando de algo que no se ha hecho, de que algo que ella no hizo. Porque si lo tratan conmigo nomás, entonces ¿cómo lo tratarán de otras cosas que la están involucrando en algo que no se ha hecho? Si eso es únicamente conmigo. Entonces otras cosas que le están acusando a ella, pues probablemente esté pasando lo mismo, que las mismas personas que están involucradas no tengan conocimiento como me pasa a mí. No solamente como mujer, sino como madre, como esposa, con todos los deberes que una mujer tiene en su hogar, tiene que estar sintiéndose mal. No sé la realidad cómo se estará sintiendo ella, pero si me siento mal yo sabiendo de que ella está en esta situación, ¿cómo se sentirá ella? A uno lo meten en un problema sin tener uno nada que ver, pero de todas maneras es un poco molesto. Es un poco molesto que lo estén tratando de que uno diga lo que uno realmente no sabe. Entonces para uno es bastante molesto. A mí me hacen perder tiempo. ¿Cuál tiempo? Cada rato pues que vaya a Cali, que a una declaración o que vaya a otra parte. A mí me toca dejar, yo soy pensionado de la policía, pero yo le colaboro a mi esposa y a mí me toca dejarla de pronto a ella sola en los negocios para poder ir a esas declaraciones. Otras veces las he perdido porque no me han querido atender, entonces es molesto. ¿Qué conocimiento tengo yo? Yo no tengo conocimiento. ¿Por qué? Porque yo conozco a la doctora Dilian, la conozco por televisión en los noticieros, de resto yo no la conozco a ella. Entonces no entiendo el por qué me llaman a mí a dar una declaración donde yo no tengo ningún conocimiento. Para mí ese momento no existió porque no lo viví. Noticias. Fue ante la Corte Suprema de Justicia que el excapo del cartel de Cali, Fanor Arizabaleta, afirmó que no conoce a la senadora Dilian Francisca Toro y que nunca ha sostenido negocios ni relación comercial alguna con ella. Durante su declaración aseguró que a la congresista vallecaucana solo la ha visto por televisión. Durante su declaración aseguró que tampoco conoce a Julio César Caicedo, representante legal de la sociedad Ceiba Verde, de la que la parlamentaria es socia. Otros que también afirmaron no conocer a la parlamentaria fueron los abogados propietarios de la finca Brasilar, quienes sostuvieron que la propiedad sí se vendió a la sociedad Ceiba Verde, pero que la transacción se realizó a través de entidades bancarias. Señor procurador, solo una, señor magistrado, para aclarar. A ver, señor Arizabaleta, usted nos ha dicho que con ocasión de su regreso al país ha sido o fue bombardeado, según sus propias palabras, o por los medios de comunicación por presuntas relaciones comerciales con la senadora Dilian Francisca. ¿A qué tipo de relaciones comerciales o qué tipo de negocios se le señalan con la senadora Dilian Francisca? No, a lo que estamos hablando aquí, que equivocadamente la prensa todo lo infla, todo lo dice y muchas veces cala dentro de los medios de justicia lo que diga cualquier medio, y por eso yo me perjudico con todas las cosas, porque yo no tenía ningún negocio con la senadora de ninguna índole, nunca. Esa es la definición. Gracias, señor procurador. Tras la captura de la senadora Bayuna, la Corte Suprema compulsó copias ante la Fiscalía para que su esposo fuera investigado por lavado de activos, presuntamente perpetrado en los mismos negocios de fincas que enredaron a la parlamentaria. Por eso un fiscal especializado vinculó mediante indagatoria a 6 personas cuya situación jurídica está por resolverse. Se trata de Julio César Caicedo, esposo de la congresista, José Fernando Martínez Henao, José Sentín Bolaños, Hans Barney y Jorge Enrique Caicedo. La Fiscalía los indagó por la compra y venta de los predios La Milagrosa, San Miguel y Brasilá, de propiedad de la sociedad Ceiba Verde. Tras las indagatorias en las que los vinculados negaron haber actuado con intención de lavar dinero, la Fiscalía verificó que las cuestionadas propiedades fueron adquiridas con préstamos bancarios y luego vendidas legalmente a ingenios azucareros. Es decir, que en principio no se maquillaron los avalúos. Adicionalmente, a petición de la misma Fiscalía, la Superintendencia de Notariado y Registro corroboró que 15 títulos de esos bienes no presentan nada ilegal. El fiscal del caso decretó 27 pruebas adicionales, entre ellas la declaración del confeso capo Víctor Patiño Fomeque, para que personalmente ratifique lo que aseguró en una carta suya en la que negó haber hecho negocios de desaferrato o compra y venta de tierras con la senadora y su esposo, a quienes negó conocer. Noticias RCN conoció que las pruebas que la Fiscalía ya practicó podrían favorecer a la senadora Toro en la Corte Suprema, pues de hecho un investigador de la Sala Penal de la Corporación ya realizó una inspección al proceso del esposo de la congresista en la Fiscalía.
Hola, de nuevo yo, Oscar Ritoré, el periodista del problema del lote en el centro de Bogotá. Si me siguen a través de este canal y se devuelven un poco, van a conocer la historia en pleno. Una historia como sacada de un libro de ciencia ficción. Me escribe una persona conocida, reconocida públicamente, es la senadora Dilian Francisca Toro, y me escribe para contarme, esta señora está presa en este momento, está bajo custodia. La Corte Suprema de Justicia la tiene confinada. Me cuenta su historia y yo quiero compartirla con ustedes. Es como sigue. Bueno, fue una finca que compró la sociedad en el 2005, en donde pues yo como socia autoricé la compra, pero quien hizo todas las transacciones fue el representante legal, que es mi esposo, Julio César Caicedo Zamorano. En el 2005 se compran esas fincas. En el 2008 nos llaman a tratar de extorsionar a Julio César, extorsionarlo diciendo de que la finca era de un narcotraficante y que tenía que entregarla. Bueno, pero ¿y no se supone que el banco revisó los documentos? ¿Que el banco estudió la historia pasada de esos predios? ¿No se supone que estaba bien? El estudio del crédito fue precisamente por el banco, ¿no? El banco es el que hace el estudio de crédito si las personas que van a comprar, en este caso la sociedad, tenía pues la suficiente patrimonio para poder pagar el crédito, y lógicamente pues se determinó que sí. Incluso el banco hizo el crédito total de la compra de la finca. Eso, por supuesto, soportado por un estudio de títulos que hizo una persona que era contratada por el banco, no contratada por la sociedad, sino contratada por el banco. Y en ese caso, quien debería estar respondiendo ante la justicia, no voy a decir que estuviera confinado, es el representante legal, que a su vez es su esposo, el de la empresa, Ceiba Verde. Julio César la compró lícitamente, la compró por medio de un crédito al banco, en donde el banco fue el que hizo el estudio de títulos, en donde se compró por crédito y se hipotecaron las fincas. Pues lógicamente cuando uno compra algo legalmente, pues lo que tiene que acudir, ¿y a quién acude? A la justicia. Lo que hizo Julio César fue acudir a la fiscalía, a hacer la denuncia respectiva. La fiscalía investigó el caso. ¿Y entonces qué está pasando con usted? Yo pues como socia, sin haber participado en ningún tipo de negociación, pues creo que no tendría por qué estar acá. Sin embargo, en esta investigación, sin embargo, pues mi labor o mi responsabilidad y mi deber es el de poder aclararle a la Corte Suprema de Justicia las dudas que tenga con respecto a la compra que hizo la sociedad, y eso es lo que estamos haciendo y lo que estoy haciendo. ¿Cómo es su situación en este momento, senadora? Pues conmigo me amenazaron del escándalo, y pues lógicamente para mí era muy importante, pero yo, que soy una persona que estoy con la ley, con las leyes, y que además tengo que hacer las cosas bien hechas, pues lógicamente lo que se hizo fue denunciar a esa extorsión que se le estaba realizando a representantes. Un grupo de seguidores, copartidarios y quienes no lo son, hablaron para este documento. Si las cosas no se contextualizan en su momento histórico en que suceden, en el escenario y en el territorio que suceden, sus resultados van a ser equivocados. Lo que ocurrió hace 15, 20 años atrás no puede hoy asumirse en momentos actuales como si se dieran en unas circunstancias iguales a las del pasado. No puede, ahí hay una equivocación y eso no se puede hacer. Cuando alguien comete un delito en forma directa y responsablemente, se entiende que tiene la obligación de pagar por ello. Pero cuando se va orquestando una serie de actuaciones, de testimonios, de diligencias, todo con miras a procurar inculpar a alguien que todos sabemos que es inocente, eso me parece que es una injusticia. El Estado es el garante, a través de una notaría o a través de las oficinas de registro, de la tradición, de las situaciones jurídicas de los bienes. Pero más aún,
en muchos casos las autoridades a través de las oficinas, en este caso el DAS, la Fiscalía, tienen registros donde se aportan los certificados judiciales y los antecedentes disciplinarios, los antecedentes hasta donde lo permiten los registros que se tienen de esas situaciones, y usted aporta eso. Los que hemos tenido la oportunidad de dialogar con ella, de leer los expedientes, creemos que es una injusticia total, toda vez que ella, como Dilian Francisca Toro, como persona, nunca ha hecho actos en los que pueda comprometer su nombre. Creemos ciegamente en su inocencia. Lo que usted también tiene allí a la luz es que usted interactúa, conoce, se relaciona con personas que su reputación no tiene tacha, que no tiene, pero 10, 15 años, 20 años después esa persona parece que no era tan correcta y tenía unas situaciones ocultas y que representan los intereses de personas que tienen vínculos o que tienen responsabilidades de tipo penal. Entonces, de hecho, usted termina siendo responsable de una situación que usted no podía preverla, que no podía verla. Como ciudadano del municipio de Guacarí, reconocemos en la doctora Dilian una persona que ha trabajado políticamente desde hace muchos años, desde que fue alcaldesa en el municipio, y que siempre se destacó como una gran líder, con autoridad, pensando siempre en la comunidad, sobre todo en los aspectos de salud. El Valle del Cauca era una zona de una gran influencia del narcotráfico, que esos patrimonios, bienes raíces de los narcotraficantes no estaban en cabezas de ellos, están a través de otras personas que hoy conocemos como testaferros. Solo después, 10, 15, 20 años después, cuando ellos se someten a la justicia, declaran que son propietarios de unos bienes que están a nombre de X persona, y resulta que X persona termina siendo su vecino, su amigo, su pariente, que usted mismo no sabe de su actuar. Aquí hay celos políticos, indudablemente aquí hay competencia política, indudablemente aquí hay juego sucio, pero bien, la fortaleza la tenemos interna, la fortaleza está en nuestra líder, la fortaleza está en un referente que para los vallecaucanos y no solo para las personas que estamos trabajando al lado de ella tenemos. Lo curioso de esto es que gente misma de Guacarí, nacida aquí, son los mayores contrincantes que ella tiene y los que han querido oscurecer su trayectoria política. Dilian Francisca no es solamente la mujer más sobresaliente de Guacarí, sino del Valle y de Colombia. La justicia ha tenido que responder cuando se le ha demostrado que están equivocados y que esas valoraciones han sido descontextualizadas y que no se ha hecho esa valoración de la prueba en las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Es una injusticia que le están haciendo a ella, porque no se justifica a una mujer que ha trabajado por mucho tiempo, por unas comunidades, y que por unos celos políticos esté ella allá sufriendo. En este momento estamos muy preocupados por la situación de ella y queremos tenerla pronto en Guacarí, no solamente Guacarí, sino en todos los municipios, porque es una senadora de que sí ha luchado tanto por su pueblo, por los corregimientos y por los demás municipios. Eso nos tiene muy tristes a nosotros, porque no la podemos ver aquí, no la podemos tener aquí, abrazarla y contarle lo que queremos, lo que sentimos de ella. Conclusión. Dilian es miembro de una junta directiva de una empresa familiar en donde básicamente prima la confianza.
Dilian, ante la solicitud del representante legal, que para nadie es secreto que es su esposo, de la compra de predios, por supuesto accede porque confía plenamente en la actuación de él. Eso se le cuestiona hoy desde la justicia. Aceptar el cuestionamiento jurídico que se hace hoy en la actuación de Dilian sería comprometer hacia el futuro el desarrollo de las actividades comerciales. Obligaría entonces que en adelante, cada vez que alguien que pertenece a una junta directiva va a dar una autorización para la compra de un bien inmueble, que se haga, además del estudio jurídico y de títulos que hace el banco, hay que hacer un estudio personal de los antecedentes judiciales de quien está haciendo la venta o... La realidad de la tierra en Colombia. La gran injusticia a la que ha sido sometida en los últimos años la tenencia de la tierra en Colombia no ha sido revelada públicamente, porque quienes han pasado las difíciles circunstancias siguen siendo una minoría, y además porque en Colombia existe la justicia selectiva. ¿Qué sucede? Que dentro del trabajo hecho a lo largo de varios años para conseguir que los bienes de los narcotraficantes se pudieran rescatar y como tal darle satisfacción a los Estados Unidos en lo que ellos llamaban la batalla contra las drogas en la fuente y no en el sitio donde se consumen, era necesario generar alrededor de los bienes adquiridos por los narcotraficantes, sus familias o sus testaferros, una serie de velos de protección, de tal manera que en cualquier momento, en el presente o en el futuro, pudieran aplicarle el accionar cometido en el pasado. Eso llevó inicialmente a que nadie le compraba tierras ni propiedades a ningún narcotraficante o a ningún pariente. Pero después se fue aumentando un poco, y ahí es donde viene la injusticia, en el sentido de obligar al comprador de la tierra, al comprador del bien, a defender la claridad de la tradición de lo que se hubiese adquirido. Es decir, si quien compra el bien no tiene una unidad investigativa, no tiene una capacidad para irse hacia atrás en el certificado de tradición que expide el Estado y en donde no hay ninguna anotación frente a determinados lotes, obligaría a que se fuera a la embajada americana, a que se fuera a algunas listas de los Estados Unidos, tal vez a algunas listas que tenga el Estado colombiano, pero que no las ha hecho públicas, para buscar si alguno de esos propietarios en el pasado del bien que ahora se adquiere de buena fe, seguramente, está manchado. Y resulta que la mayoría de los colombianos pues no tenemos acceso a esa capacidad investigativa, no tenemos posibilidad de hurgar hacia atrás 6 o 7 propietarios y saber si esas personas tienen un prontuario. Eso terminó por dificultar la compra y venta de terrenos, en especial en las ciudades que fueron foco de ese dinero del narcotráfico, en departamentos como el Valle del Cauca, como Antioquia, como el Quindío, y en algunos donde se ha puesto en jaque, como en la ciudad de Barranquilla. En las demás regiones eso no se ha aplicado, ha sido muy escaso, y entonces estamos hablando de una especie de justicia selectiva, porque los obligó a ir a adquirir bienes a otras regiones. Muy probablemente, si se buscan los propietarios
de bienes en los llanos orientales o en la costa, pues podrán encontrarse dificultades iguales, pero allá no se ha buscado. Se ha puesto al mercado de bienes raíces a que ellos sean los que protegen. Es lo mismo que se hace en la aplicación de muchos actos de justicia, en donde la carga de la prueba está invertida. Yo creo que el país debe, superado este bache y terminado el negocio del narcotráfico, pues buscar unas reglamentaciones que le permitan al ciudadano común estar respaldado por el Estado y no por su capacidad investigativa en la adquisición de un bien. Y, por supuesto, que quien adquiera el bien no sea objeto de la conveniencia política o mediática, o no sea un gran señor poseedor de más tierras, latifundista o perteneciente a las grandes clases oligárquicas, porque para ellos sí no hay forma de que les investiguen si compraron bienes entre comillas manchados o no. El concepto jurídico. En Colombia, lamentablemente, la justicia es selectiva. Si queremos paz, la justicia debe actuar con ecuanimidad, debe ser coherente y además consecuente. Dilian Francisca Toro hoy se encuentra privada de la libertad por ser socia de una sociedad que le compró a otra empresa unos terrenos, y esos terrenos no figuraban con problema alguno en los respectivos registros de instrumentos públicos. Pero antes de llegar a la empresa de la cual Dilian Francisca es socia, esos terrenos pasaron por las manos de importantes empresas vallecaucanas, entre las que se encuentran un par de ingenios muy importantes a nivel industrial y empresarial. Pero, oh sorpresa, los únicos que se encuentran vinculados a esa investigación son, por una parte, la doctora Dilian Francisca Toro y, por otra, miembros de su familia. ¿Cómo es posible que frente a una situación similar, desde el punto de vista fáctico y jurídico, se le dé un tratamiento diferente a Dilian Francisca Toro? Es evidente y claro para mí que detrás de todo esto hay una conspiración para sacarla del escenario político, porque es perfectamente claro que no puede haber delito cuando una persona es compradora de buena fe y cuando las entidades encargadas, como lo son las oficinas de registro de instrumentos públicos, no dan cuenta en los respectivos registros que esas propiedades que pretenden comprarse tienen problemas o los dueños en el pasado tuvieron problemas. Es absurdo. La justicia en Colombia sigue siendo para los provincianos, para los de Ruana, para los que no tienen cómo defenderse del embate de una justicia que está politizada y de una justicia que actúa de manera incoherente. Es importante que quede perfectamente claro que la doctora Dilian Francisca no ha incurrido en delito alguno. Si por ese hecho, por haber comprado a través de una sociedad como socia una propiedad cuyos dueños tuvieron problemas en el pasado, Dilian Francisca está detenida, pues deberíamos estar detenidos todos, porque en algún momento de la vida hemos adquirido de una forma u otra propiedades que han tenido problemas, pero esa es una responsabilidad que no se le puede endilgar al comprador. Más bien es una falta de responsabilidad del Estado de hacer su trabajo como corresponde. Hay un mecanismo establecido por nuestra Constitución y la ley que no solamente entrega unos deberes y unas competencias a los servidores públicos, sino que también lo hace con los particulares. No es obligación de un particular tener una agencia de inteligencia para saber si una propiedad que está comprando tiene problemas o no. El documento idóneo para que una persona se percate de si efectivamente esa propiedad tiene problemas o no es el certificado de instrumentos públicos. En los certificados que compraron, a través de los cuales esta empresa de la que hacía parte la doctora Dilian Francisca compró esos bienes inmuebles, en esos certificados de esas propiedades nunca figuró problema alguno. Endilgarle en este momento un enriquecimiento ilícito, un lavado de activos
a la doctora Dilian Francisca es un verdadero exabrupto jurídico. Y si a ella la tienen procesada, ¿por qué no han llamado a versión, a indagatoria, o por qué no han sido formalmente vinculados los propietarios de esos ingenios? A lo largo de este proceso han ocurrido grandes atropellos. Uno de ellos por cuenta de la Corte Suprema de Justicia. En ninguna cabeza cabe que se le pueda dictar medida de aseguramiento a una senadora por las circunstancias que hoy tienen privada la libertad a la doctora Dilian Francisca. En un país serio y civilizado eso jamás habría pasado. Pero no contentos con eso, la Corte Suprema admite que esas propiedades habían pasado antes por manos de importantes ingenios y en una de sus providencias señala que la empresa de la doctora Dilian Francisca y su esposo no puede compararse con esos ingenios, presumiendo en la doctora Dilian Francisca la mala fe y asumiendo la actuación exenta de cualquier dolo por parte de los ingenios. No puede haber justicia selectiva, la justicia no puede estar estratificada, o todos en la cama o todos en el suelo. Si la justicia fuera coherente ya habría vinculado a los propietarios de esos ingenios. Si la justicia fuera coherente ya habría archivado o precluido esta investigación y Dilian Francisca Toro estaría gozando de su libertad. Este es un gran atropello. El material probatorio recaudado, la información que contiene el expediente, todo señala, sin lugar a dudas, la inocencia de Dilian. El 4 de julio de 2012, la Corte Suprema de Justicia abrió investigación contra Dilian Francisca Toro Torres por presunto lavado de activos. El 9 de julio, Toro compareció ante la Corte a fin de aclarar el origen de sus bienes. Sin embargo, tras escuchar su versión, la Corte dictó medida de aseguramiento contra la senadora. Hoy, se encuentra privada de su libertad. Este documento audiovisual, realizado por sus simpatizantes, cuenta la verdad sobre su situación. Esta producción fue financiada con aportes de sus seguidores. Cada uno entregó máximo 1,000 pesos. Soy ese ser inmenso que ama de verdad. Soy fuego, soy caricia y de ternura vivo llena. Soy madre, soy amiga, siempre doy mi vida entera por cuidar de mi familia y ser muy buena compañera. Soy mujer, soy suave, delicada, muy intelectual, moderna, preparada, también profesional. He salido adelante a pesar de los problemas. Con mis ganas y mi esfuerzo buscaré una vida plena. Soy